Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, longitud de curva, ¿no? Longitud de curva. Ahorita que ya vi que, bueno, el video pasado me salió cuando dije, no lo pude, no, bueno, ahí para los que vean el video, no pude voltear el video, estuve buscando en YouTube, creo que quitaron esa función. Oh. Y luego quise voltearlo desde algún editor, pero no lo he hecho. Como que el editor, el mismo programa que trae la compu no era suficiente, y lo rota mientras lo ves, pero no se guarda así. Ya no te doy chance. Pero sí vi que los gises blancos, los gordos, como que se ven mejor, ¿no? Entonces a ver si se ven mejor esta vez. Entonces a ver, digo, voy a tener que hacer letra más grande. Vale, entonces, la vez pasada vimos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde justamente había una curva, la cual tenía una longitud infinita y ni siquiera era una curva que uno podía meter en cualquier lado, ¿no? No que se fuera, ¿no? Pero las curvas suaves, justamente todo lo que es diferencial e integrable suele ser bastante decente, ¿no? Entonces vamos a calcular la longitud de una curva diferencial, ¿no? Entonces sea una curva f, ¿no? Vamos a poner un intervalo A, B, en R, ¿no? Entonces tal que, vamos para recordar nomenclatura, f de t es igual al vector f1 t, y así hasta fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? A ver, voy a poner igual aquí. Entonces, por aquí tengo una. Aquí está f de A, f de B. Y bueno, aquí está el intervalo A, ¿cómo ven? ¿Se te ocurre algún modo? ¿Un modo para medirla? Ajá. Así, este objeto matemático que aparece, que es una idea, ¿no? O sea, la idea para medirla intuitiva. Ajá. La idea para medirla, o sea, intuitivamente, si esto fuera físico es muy fácil, ¿no? Como que traes un hilo, como que lo colocas así lo mejor que puedas y ya luego lo estiras, ¿no? Pero si esto es una curva así nada más de una idea, ¿cómo mides la longitud, no? Pues, o sea, digo, sí se me hace como un poco. Debe ser como la sumatoria de los límites de f de b menos f de a o algo así. Bueno, de los límites cuando tienden a cero, o sea, de la derivada, pues. O sea, el límite de f de b menos f de a entre b menos a, bueno, no b y a, o sea, x1 y x0, y hacer que eso tienda a cero, ¿no? Ajá, o sea, aquí la cosa es, si justamente f de b menos f de a, pues es todo un vectorzote desde acá hasta acá, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hay como una relación con la curva, pero por ejemplo, ¿no? Podemos usar ese ejemplo. O sea, f de b menos f de a es este vector. Le puedo calcular la norma, ¿no? Sí. Nada más que calcularle la norma esta, pues se ve como muy lejana la longitud de la curva, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Pero ¿qué pasa si te paras en otro punto, no? Partes la curva en dos cachitos y ahora tienes dos segmentos, ¿no? Entonces todavía se ve lejana, pero tal vez ya no está tan lejana, ¿no? Y entonces la vuelves a partir, ¿no? Tal vez este y este de acá ya se ve mejor, ¿no? Entonces sí, es eso, el chiste es, primer paso, vamos a colocar aquí justamente cachitos, ¿no? Ahora, para colocar esos cachitos, ¿qué es lo que necesito? ¿Sale? Esto de aquí es una función, y la función
todo el control directo que tengo sobre la función está donde está en el intervalo, ¿no? Entonces, lo que voy a controlar es el intervalo, este de acá. Entonces, ¿qué se te cayó? no, borrador. Ah. Y entonces sí, justamente el chiste es irla partiendo en cachitos y los cachitos cada vez más chiquitos, ¿no? Justamente si la curva es suave, no va a haber problema, ¿no? Como lo vimos en la curva pasada, que era el grupo de nieve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, me voy a fijar en este intervalo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a dar una partición. Sí. ¿No? Entonces, sea P, que es quién? P es igual a un conjunto de puntos, que es T0, y T0 es A. Aquí es T0, luego viene un T1, luego viene un T2, y así hasta un TN, y TN es quién? TN es este de aquí es TN y estoy acomodando estos puntos en orden, ¿no? Es la misma partición que usamos para las integrales. Entonces por aquí está T1, T2, T3, ¿no? Por aquí está TI, lo llamé. Sí, con así se puede trabajar con así, por aquí TI, y luego así hasta. Aquí está Tn menos 1, ¿no? Y entonces que sea P tal que Ti es menor que Ti más 1 para toda I desde, déjale pongo aquí más bien, T menos 1 menor a Ti para toda I desde 1 hasta para que la cuenta vaya así. Aquí necesito hacer un ajuste, ¿no? Aquí estoy en RN, entonces aquí voy a ponerle N, ¿no? Porque no es la misma, ¿no? Es decir, P es una partición. Del intervalo A, B. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo la partición, ¿no? Y entonces ahora lo que voy a hacer es, le aplico la función a todos estos puntos. Y entonces, ¿qué? Entonces, una vez que le aplique la función a estos puntos, se va a partir la curva, ¿no? Entonces por aquí tengo que el f de A, aquí tengo f de T1, ¿no? F de T2, de T3, y aquí tengo que, aquí tengo f de Ti menos 1, y este de acá, f de T. ¿No? Y entonces de aquí, lo que quiero es justamente sacarle la longitud de qué? La longitud por la norma del vector de las restas, ¿no? O sea, aquí f de ti menos f de ti menos 1 es este vector azul, ¿no? Lo que haber hecho más curviado, pero ¿no? Entonces aquí tengo un vector. Este vector de aquí es ¿quién? Es f de ti menos f de ti menos 1, ¿no? Y
¿qué? Entonces de aquí buscamos la longitud de la curva, ¿no? Le voy a poner long de la curva, ¿no? La cual es parecida aquí, pues es parecida a que yo me tome la suma de las normas de todos estos vectores, ¿no? Entonces aquí tengo un vector que es el f de ti menos f de ti menos 1. Es que estoy escribiendo con este que está muy corto. Yo creo que se va a ver bien, pero necesito economizar aquí el espacio, ¿no? Entonces tengo f de ti menos 1, ¿no? Entonces este de aquí es este vector azul, pero yo no quiero la información vectorial, quiero la longitud de ese vector, o sea, la norma. Entonces aquí tengo la norma de ese vector. Y ya que tengo la norma de ese vector, es parecida, aquí lo que hago es sumar. Entonces aquí la suma desde i igual a 1 hasta quién? Hasta n. Hasta n. Y es parecida a esta de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente eso, ¿no? Lo que voy a hacer es, vamos a hacer que la norma de la partición, que es la máxima longitud en todos los puntos de la partición, ¿no? Bueno, de uno en uno, se vaya a hacer, ¿no? Sí. Pero entonces necesitamos saber quién es este de acá, ¿sale? Entonces, a ver cómo le hago. Lo puedo poner aquí, ¿no? O sea, este de aquí es la suma desde i igual a 1 hasta n de quién? De la norma de este vector. ¿Y este vector quién es? Este vector de aquí es f1 de ti menos f1 de ti menos 1, ¿no? Y luego, esta es la primera componente, ¿no? Segunda componente, f2 de ti menos f2 de ti menos 1. Voy a ver todas sus componentes, en qué consiste la resta de estos dos vectores, ¿no? Entonces la resta de esos dos vectores es la resta de cada uno de los componentes, evaluados en ti y ti menos 1, ¿no? Entonces de aquí me voy hasta f. Se ve que está difícil. Sí, está un poquito difícil. fm de ti menos fm de ti menos 1. Yo creo que se va a ver bien el video, pero tengo un poquito, me reduje el espacio, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es parte de lo que dijiste, ¿no? Aquí estoy sacándole la longitud a este vector, pero suena a que yo tengo otra cosa que puedo hacer aquí, que es que aquí si la función es derivable, tengo un vector tangente, ¿no? Sí. Que está dado por, bueno, uno es la derivada de la función f en cada uno de los puntos ti. Y suena tal vez plausible a que este vector de la derivada, ¿no? Este, por ejemplo, es de que es f' de algún t3, si quieren, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, t5. Pues tal vez este vector cargue cierta información, ¿no? Y entonces lo que vamos a usar... No sé si voy bien, pero
O sea, hasta se me hace que podrían ser como algún tipo de sumas superiores o inferiores. Digo, no sumas, pero lo que es que puedes acotar la curva tanto con la tangente por arriba como la tangente por abajo. Ajá, nada más que la cosa es, no vamos a necesitar tanto. No. O sea, la cosa aquí es cómo paso de esto que tengo aquí a la información de la derivada. O sea, no entendí. Sí, o sea, porque aquí hay una intuición que traemos, ¿no? O sea, la cosa es, yo quiero sacar la longitud de la curva con la longitud de los segmentos de recta dada por estos vectores, ¿no? O la norma de la diferencia, ¿no? Y hace rato me dijiste, es que la derivada. Sí, porque esa es la pendiente, te da la pendiente del segmento que estás buscando. Estamos en curvas, la derivada es un vector. Bueno, sí. Ya no tengo sí, ya no hay pendientes, sí. Pero pareciera que está relacionada, pero entonces la cosa es, ¿cómo cambió esto? Porque esto de aquí, así en esta forma, no es muy útil. O sea, yo quiero calcular la longitud de una curva, bueno, pues das una partición, 10, 20 elementos y tienes que hacer esto. No está imposible, ¿no? Pero tampoco es algo que salga así en dos patadas. O bueno, me tengo que sentar a hacerlo un rato, o tengo que programarlo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿puedo cambiar esto que tengo aquí por algo, por una información mucho más sencilla de calcular y tal vez más precisa? Porque esto de aquí, pues ¿cuántos puntos das? ¿20? ¿30? ¿3000? Sí. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a usar algo del cálculo, ¿no? Entonces, teorema de valor medio para la derivada. ¿No? Entonces, sea, me voy a poner, f, ¿no? Sin la curva, f de un intervalo a, b en los números reales, ¿no? Voy a pedir que f continua en este intervalo y derivable en el abierto, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es una función aquí está el a, aquí está el b, ¿no? Y entonces en esa función, ¿qué es lo que tengo? Déjala más pronunciada. No se me montó. Entonces de aquí. ¿No? Entonces esta de aquí es la. ¿No? Entonces de aquí hay una recta secante, ¿no? Hay una recta secante que pasa por FB. Hay una recta secante, ¿no? Entonces, esta recta secante, o sea, que sea L, la pendiente de L, ¿quién es? La pendiente de L, la pendiente de esta L, ¿quién es? Pues es la diferencia entre las alturas, o sea, f de b menos f de a entre b menos a, ¿no? Esa es la pendiente de esa recta secante, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el teorema del valor medio? Si tú tienes que tu función es continua y derivable, ¿no? Entonces aquí vas a encontrar al menos un punto, ¿sí? Donde la derivada de xi es esta de acá.
¿no? Y entonces, pero no tiene por qué ser uno, puede haber uno, al menos hay uno, pero pueden haber más, ¿no? Aquí, por ejemplo... Aquí. Dependiendo de cuántas veces sea derivable, o de qué depende. No, por ejemplo, aquí depende de que osciló. Si hubieras puesto, por ejemplo, si hubiera puesto la función nada más así como una pancita, sí. Nada más hubiera salido, ¿no? Entonces existe una xi que pertenece al intervalo A, B, tal que, de ahí, f' de xi es igual a f de b menos f de a entre b menos a. ¿No? Entonces, ese es el teorema. Ese es el teorema del valor medio para la derivada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, la cosa es que aquí está la clave, porque entonces f de b menos f de a es la derivada de xi por b menos a. Y entonces, si yo le pido a la función f que sea derivable, sus componentes son derivables y a cada una de las componentes las puedo cambiar por un f' de xi por b menos a y ya no tengo esto de acá. Sí. ¿Sale? Nada más que en el intervalo, ¿qué? En el intervalo ti, sí, digo ti menos 1, t. O sea, sí también va a cambiar. Ajá. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sí voy a cambiar de quisco. Sí. Con el otro estoy sufriendo mucho. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, aplicamos teorema del valor medio en cada intervalo. Y en cada componente. Bueno. Y en cada componente. En cada intervalo. ti menos 1, ti, y en cada componente componente f, k de t, si la curva es derivable, la curva f es derivable en A. Voy a poner de una vez cerrado A. ¿Sale? De hecho, lo que voy a hacer es un poco truculento, es una costumbre entre matemáticos. Voy a deducir de manera bastante sólida una fórmula muy decente para la longitud de curva, pero hay como ciertos detallitos ahí, no tan triviales. Entonces, en vez de decir, tengo una curva, la longitud de la curva es esta, voy a decir, tengo una curva, voy a definir la longitud de la curva así, ¿no? Justamente por esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicar el teorema del valor medio en cada intervalo, ¿no? Entonces, existe un xi, déjame lo pongo igual que las notas, puse k, existe xi, entonces voy a ponerle aquí dos subíndices, k, que está en la componente fk, e i, que está en el intervalo ti menos 1, t, ¿no? Entonces, existe xi de xi que pertenece al intervalo ti menos 1, ti, tal que f' de xi de ki, ¿no? ¿Por quién? Por la longitud de este intervalo, que es ti menos 1, y esto es f' aquí en K, ¿no? Este de aquí es igual a quién? Este de aquí es igual a f de k de ti menos f de k de ti menos 1. Y entonces, formalmente, ahí sale lo que la intuición me estaba diciendo aquí.
voy a cambiar por la derivada, ¿no? Sí. Podría hacerlo de muchas formas, pero como ya tengo un cacho de cálculo trabajado, pues voy a usar ese cálculo, en este caso el teorema del valor medio, y ya de aquí me ahorro una chamba. Entonces, este de aquí, ¿sale? Entonces, lo voy a poner acá. Este de aquí, ¿a quién es igual? Este de aquí se convierte en la suma desde i igual a 1 hasta n de la norma de quién. Entonces aquí cada una de estas componentes es, por ejemplo, la primera es f1' de quién, de xi 1, i por quién, por ti menos 1, ¿no? Entonces aquí estoy en el intervalo, ¿qué? Estoy en el intervalo ti menos 1, ti, y cambio esta por esta. Sí, me mareé un poquito. Sí. O sea, la suma, ¿por qué aún tiene sentido? La suma, recuerda que la suma es de estar sumando todos estos de las F's, ¿verdad? de cada uno. Sí. Y el del I hasta M es de las particiones. Sí, hay dos cosas que están corriendo. Una es la partición, sí, que son, si me está señalando, todos estos cachitos, pero también está corriendo, ¿qué? Ahora está corriendo la componente de la curva, F cachito. Sí. ¿No? Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el último sería ¿quién? Sería F, la derivada de la componente Fm, ¿no? Por algún xi con m, i, ¿por quién? Por ti menos 1. Y aquí cierro y tengo esto. Yes. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces de ahí ya tengo un factor común. Ya tengo ti menos 1. Y entonces puedo factorizar. ¿No? Entonces de aquí puedo subir todo esto de manera más simple, ¿no? Esta es la suma desde i igual a 1 hasta n de quién, de la norma del vector, ¿sale? De este vector por el valor absoluto de ti menos ti. Entonces aquí sería f1, la derivada de f1 en xi1, i, luego la siguiente entrada, y así hasta la derivada de la componente fm en xim, i, ¿no? Entonces, de aquí factorizo a quién? Factorizo al ti menos 1. Y a este le saco 2. ¿Sí? Sí. Pero puedo hacer más, porque ti menos 1 es un número real. Pero no nada más es un número real, están acomodadas las ti's porque estoy en una partición. Ti menos 1 es positivo, ¿no? Entonces, primero simplemente lo puedo, ¿qué? Lo puedo sacar, y entonces quiero la norma de un número real. La norma de un número real es el valor absoluto, pero ti menos 1 es mayor a 0. Y entonces, ¿qué? Entonces ya casi está, ¿no? Porque... ¿dónde lo pongo?
La cosa es que ahora lo que me tengo que fijar, aquí tengo un montón, o sea, si es natural que te marees, ¿por qué? Estoy corriendo estos sis, ¿no? Entonces, a ver, vamos a... Y las funciones, ¿no? Y las funciones, ¿no? Pero Entonces, no corren juntas. sí. Ah, sí, sí corren juntas, están claro. corriendo juntas. ¿No? Entonces, a ver, vamos a localizar estos sis con dos índices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, aquí estoy en el intervalo TI menos 1 TI, ¿no? Entonces, para cada una de las funciones componentes, eso va a depender de la función componente en sí misma, F1, F2, F3, F4 hasta F, ¿sí? Fn. Sí. Aquí ya me equivoqué. Ajá. Esta es Fn. N, ajá. Esta es Fn, porque Y es la desde atrás, componente del acá Rn. también. Y aquí también. Sí, 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 sí. No, ya estábamos mareados todos. No, sí, es que es la I la que corre desde I igual a 1 hasta N y la F hasta I. Ahora sí, ¿no? Esta I corre desde 1 hasta N, ¿sabe? Que son los cachitos de aquí. Sí, sí, sí. Este es M, oh, Dios mío. Este M, este es TM menos 1. Ahora sí ya. Esta es F de De- tengo que tener cuidado, ¿no? Sí, porque es una... Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Dónde están cada uno de estos si caí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener que, ahí puede estar el Sí, sí, y. si 1 y, ¿no? Y luego puedo tener otro en otro lado, que es el si 2i, ¿no? Y luego en otro lado, el si 4i, ¿no? Pero la cosa es que todos están en ese intervalo. No, ahí sí me perdí. Ajá, a ver, ¿cuál es? ¿No? O sea, porque estás tomando cualquier intervalo. No. Estos gusanitos, todos los gusanitos están en el TI menos 1 TI, por eso traen este I. Esta I, el segundo subíndice, dice en qué intervalo estoy. Y el primer subíndice dice a qué función componente de la curva pertenece. Entonces, a ver, vamos de nuevo para... Sí, o para sea, aclarar. mi pregunta, o sea, sí, creo que sí te agarro la onda en eso, pero ¿por qué podría haber 3? No, porque aquí este está corriendo en las funciones componente. O sea, esta va a llegar, no 3, va a llegar hasta M. Por ejemplo, F, M, I. O Pero sea, entonces no sería entre A y B, en lugar de no, porque recuerda que yo partí. O sea, lo que estoy haciendo es dos cosas. Estoy aplicando el teorema del valor medio, primero, en vez del intervalo AB, en cada uno de los intervalos de la partición. O sea, aquí lo estoy aplicando m veces, ¿no? Y no nada más eso, lo estoy aplicando a cada una de las funciones componente m veces. Sí. O sea, lo estoy aplicando m por n M veces. por N. Ajá. No, o sea, esto que está escrito aquí nada más en un símbolo está cargando un montón de información. O sea, de aquí nada más tengo n informaciones. M, pero por N. Y cuando salto aquí, tengo las n informaciones y ahora cargo otras n de la XI. Pero entonces precisamente la XI, o sea, ahí la estás corriendo desde 1 hasta M, pero en F de 1 podría ser si 1, si 2, si 3, si 4, si 5 o si M veces. O sea, aquí
para la función F1, por ejemplo, si esta fuera la función F1, ¿no? Aquí está el intervalo A, aquí está el intervalo, digo, el punto A, el punto B. Entonces, aquí estoy metiendo una partición con M subintervalos. En cada uno de estos subintervalos hay un sí. Y le estoy aplicando el teorema del valor medio a cada uno de estos subintervalos. Si esta fuera F1. A cada una de Entonces, precisamente a eso me refiero. Digamos en que en esa norma de los vectores F1' hasta Fn, en realidad está F1 con Ψ1i y F1 con Ψ2i y F1 con Ψ2. No, a ver. Aquí hay unas que, o sea, es F1 con, a ver, despacito, dijiste con Ψ1i. Y luego, ¿quién va a estar? Ya, la I es la que va corriendo, o sea, es 1, 1, 1, 2, 1, 3. La I está corriendo en dónde? O sea, aquí la I está corriendo. A ver, espera. O sea, aquí tenía F1 de TI, F1, y entonces queda el F1. Pero el TI se vuelve N veces. Y este de aquí, este K, ¿a quién pertenece? Este K pertenece a la componente. ¿No? Y entonces... La I tiene que correr desde 1 hasta N, ¿no? Esta de aquí también está. Esta de aquí es N. O sea, aquí esta, esta y esta, o sea, van juntas. Estas dos informaciones. Esta de aquí es la derivada de la componente késima y este xi pertenece a la componente késima. Y la I va corriendo. Corre hasta N. Ya. ¿No? Entonces esta también. N. ¿No? Entonces, lo que tengo es, en esta función F1, o sea, estoy haciendo dos cosas, que es parte de la dificultad, ¿no? Vamos a ponerlo. Tal vez eso es lo que debí de haber hecho primero. Aquí tengo la F1, que es la primer componente de la función, ¿no? Y esta F1, su dominio, su intervalo AB, este de aquí, lo parto con la partición. N veces. ¿No? N veces. ¿No? N veces. A cada uno de estos intervalos le voy a aplicar teorema del valor medio. Y voy a poner N cis. Y entonces ahí tengo M, porque estoy partiendo del intervalo. Pero luego, esto lo voy a hacer en cada una de las funciones. O sea, aquí voy a tener mi función Fm. Aquí está la Fn. Y en esta función Fn hago lo mismo. Doy la partición y en cada intervalito aplico teorema del valor medio. Por eso estoy aplicando el teorema del valor medio n por n veces. Aquí en la F1 lo apliqué n veces en cada uno de los subintervalos. Ahí justamente es donde me estoy perdiendo. Perdóname. Sí. Es que está muy compactificada la información. Precisamente lo que me estás diciendo es que voy a acomodar un sí en cada intervalo de esos. O sea, solamente un sí. Sí. Entonces, es que en el de arriba te entendí que en cada intervalo iba a acomodar muchos sí. No, en este. No, es que aquí lo que quiero ver es qué es lo que pasa con todos. O sea, porque aquí en TI menos. Mira, voy a hacer el. Pero entonces arriba sí sería de A a B, no de TI. No. O sea, en TI menos 1. De todas las funciones. Por eso aquí estoy moviendo el primero. Ya. El primer subíndice te está dando la información de quién, de la función. Sí. Entonces, lo que quiero es aquí en cada intervalo TI menos 1, TI, por ejemplo, aquí está este, y aquí está TI menos 1, TI.
en cada uno de estos hay, por ejemplo, aquí hay un xi, Ya te I, entendí. Sí, claro. es este. Y luego aquí hay un xi, 1, i. Para cada función en el intervalo ti menos 1, ti, hay uno de estos. Sí, sí, sí. Y entonces esos son los que estoy viendo aquí. Sí, ya, ahora sí ya quedó súper. Ahora. No, es que sí, hay como un bonche ahí de información toda junta, ¿no? Sí. Pero es esto lo que estoy haciendo. Entonces, esto que escribí aquí es esto. Hecho en todas las funciones componentes y hecho en todos los subintervalos de la partición. Sí. ¿No? Entonces, esto que estoy anotado aquí, de aquí a acá, y pasé a un montón de información, ¿no? O sea, se incrementó la información. Pero ahora, la cosa es, ya que tengo esto de aquí, la cosa es que todos estos si, k, i, que están en el intervalo ti menos 1, ti, ¿qué es lo que va a suceder? No tiene por qué ser el mismo, ¿no? O sea, este de aquí no tiene por qué estar evaluado en el mismo punto. Pero cuando ti menos 1 tiende a ti, cuando la norma de la partición tiende a 0, estos se van a apachurar. Claro. ¿No? O sea, jamás se va a hacer 0, pero entonces todos estos se apachurran, ¿no? Es decir, cuando la norma de la partición P, que es el máximo, desde I igual a 1 hasta M, ¿no? ¿El máximo de quién? El máximo de ti menos ti menos 1 tiende a 0. Entonces, ¿qué? Entonces, ti menos 1 tiende a 0. ¿No? O lo que es lo mismo, ti tiende a ti menos 1. ¿Y entonces qué? Entonces, todos estos puntos de adentro se van a tender a alguno, ¿se ven? Entonces, no sé, T, K, de I va a tender, no importa, a TI o a TI menos 1, ¿sale? Este de aquí es el detalle que no lo voy a argumentar. Le voy a dar la vuelta, ¿no? Entonces le voy a dar la vuelta porque entonces esto de aquí es que este de aquí es muy parecido a la suma desde i igual a 1 hasta m. Este de aquí es muy parecido a quién, a que yo me tome la norma de quién, en vez de poner aquí un montón de puntos distintos, pongo 1. Sí. No, simplemente le voy a poner la derivada de f en xi i. Y ya, lo normalizo en un punto con ti menos 1, ¿no? Y este xi, algún punto que esté en el intervalo ti menos 1, ti. No importa. Ahí todavía no le metemos el límite. No, aquí nada más puse, bueno, sí, necesito ponerle esto, ¿no? Ajá. O sea, cuando la norma de la partición P tiende, Sí. ¿no? Entonces sí. Pero date cuenta que ¿qué? Date cuenta que aquí faltaría, o sea, esto ya, aunque traigo ahí una argumentación bastante fuerte con el teorema del valor medio, ya lo que estoy escribiendo aquí, híjoles, ya le hace falta más formalidad para decir, sí, ahí está la demostración. Entonces, no lo vamos a probar.
sino lo que voy a hacer es le voy a dar la vuelta. Cuando tome que la norma de la partición P tiende a 0, esto de aquí se va a convertir en la integral. Y entonces voy a definir la longitud de la curva como una integral. Sí. ¿Vale? Te digo dónde estamos. No estamos calculando, o vamos a definir la longitud de la curva, de una curva f, y entonces lo que estoy haciendo fue para alcanzar la longitud de la curva, lo que hago es doy una partición en el intervalo AB, ¿no? En un intervalo AB para la curva, y con esa partición voy a partir la curva y voy a tomar entonces la longitud de la norma de los vectores diferencia, ¿no? Esto es f de ti menos f de ti menos 1. Tomo la norma porque cuando yo lo sume me va a dar un valor parecido o relacionado de cierto modo con lo que a mí me gustaría que fuera la longitud de la curva, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces desmenuzo eso, desmenuzo este vector, esta diferencia de los vectores en las componentes de la curva. Y ya que desmenuzo cada una de estas componentes, lo que voy a hacer es a cada una de las componentes le voy a aplicar el teorema del valor medio para cada uno de los subintervalos, ¿no? Entonces aquí para la F1 en el intervalo ti menos 1 ti le aplico el teorema del valor medio y me da este de acá, ¿no? La derivada por la longitud del intervalo. Para la F2 le aplico el teorema del valor medio en el intervalo ti menos 1, t. Y así en cada una de las componentes le aplico el teorema del valor medio y en cada uno de los intervalos de la partición. Entonces, ¿qué? Entonces estoy aplicando el teorema del valor medio m veces, que son el número de componentes de la curva, ¿no? N veces por m, que es el número de subintervalos de la partición, ¿no? Entonces, n veces de las componentes de la función por m subintervalos de la partición, ¿no? Y entonces ya le aplico el teorema del valor medio y el ti menos 1 es un factor común que lo puedo sacar. Y este factor común multiplica este vector. Ahora aquí, cada uno de estos psi de ki, que es el punto donde estoy aplicando el teorema del valor medio, ¿no? El punto que me garantiza el teorema del valor medio, ¿qué es lo que sucede en cada intervalo ti menos 1, ti? Cada uno de estos puntos que llamé psi de ki están en este intervalo. Y entonces cuando ti menos 1 tiende a ti, cuando la norma de la partición P tiende a 0, cuando yo quiero localizar aquí algún valor para la longitud de la curva, todos esos psi de ki se van a ver apretados, ¿no? Entonces, cuando la norma de la partición P tiende a 0, voy a ¿qué? Puedo cambiar toda la norma de este vector, que quién sabe quién sea, por un solo vector, que es la derivada de la función, ¿no? Ahora, esto que estoy haciendo aquí, esto es un paso intuitivo, nada más. Esto está bien, esto está formalmente bien, aquí estoy bien, de aquí a acá hasta aquí, todo está preciso en términos matemáticos. De aquí a acá, ya está así, ya muy intuitivo. Es, bueno, cuando ti menos 1 tiende a ti, entonces todo se está apretando, ¿no? Pues entonces, híjoles, y bueno, ¿y eso cómo lo argumentas? Entonces lo que se hace es, se le da la vuelta, ¿no? Entonces de aquí tengo esto de acá, tengo una función definida en AB. Como necesito tener el respaldo del teorema del valor medio, necesito que la función sea derivable con la curva f derivable en el intervalo a,
Y entonces, es eso. Definimos la longitud. ¿No es derivable en el abierto? ¿Ande? ¿No es en el intervalo abierto? No, porque todo esto, lo que estoy haciendo es pedir, estoy analizando por medio de la teoría que ya tengo, estoy dando una motivación muy sólida de lo que voy a hacer. El problema aquí es este paso de acá, ¿no? Yo podría pedirlo nada más en el intervalo abierto, pero no va a importar, porque entonces pedirlo en el cerrado no tiene ninguna bronca. Lo podría pedir en el abierto, no hay bronca, ¿no? Pero no es importante al final de cuentas. Entonces, la longitud de F la voy a definir como ¿quién? Si yo puedo hacer este paso de aquí, cuando tomo la norma de la partición que de P tiende a 0, esto de aquí se va a convertir en la integral, ¿no? Es una definición de integral en vez de sumas inferiores y superiores, es una definición por medio del límite, que es muy intuitiva, es difícil para trabajar en la teoría, ¿no? En la teoría para la construcción de la integral es más fácil trabajar con sumas superiores e inferiores, pero esta de aquí es muy útil a la hora de aplicaciones, ¿no? Entonces, la longitud de la curva F va a ser la integral de A a B, ¿de quién? De la norma de la derivada, ¿de quién? De la curva F. Y esto ¿no? Entonces, en realidad, todo esto que hice aquí no es una demostración de nada. En realidad, todo esto que hice aquí es una motivación basada en la teoría previa para poder definir la longitud de la curva. Porque aquí el problema es justamente esto que estoy haciendo de manera intuitiva. El problema es, hasta aquí va bien con la teoría, pero de aquí a acá es así como, pues sí, cuando TI menos 1 tiende a TI, los puntos se están juntando, pero a ver, o sea, como que hay ahí un huequillo, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es, en vez de ponerme ahí a meterme a ver qué está pasando aquí de manera así súper formal, es, o sea, no, ya lo defino así. Y entonces esta de aquí ya es suficientemente sólida. ¿Vale? Bueno, entonces esa que tengo ahí es la longitud de la curva. Y para que vean, ¿no? Tal vez es posible que en cálculo 1, en cálculo 2, pues lo vimos. Hayan visto la longitud de la gráfica, ¿no? Vimos la longitud de la gráfica. Y la fórmula es distinta, pero una vez que tengo esta, de ahí se ve cómo puede salir, ¿no? Entonces, bueno, comparando con cálculo 2. ¿No? Entonces, con cálculo 2 tenía una función real, ¿no? Sea G, ¿sale? Sea G una función de un intervalo A, B a los números reales, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta función G, pues es esta, si quieres, ¿no? Esta de aquí es G de T, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular la longitud de la curva? ¿No? Se puede deducir por medio de cálculo de una variable, o ya, puedo aplicarle esto de acá, ¿no? Entonces, este de aquí como curva, ¿quién es?
Entonces, la gráfica de la función g, ¿quién es? Son los puntos t, g de t, tal que pertenece a, ¿no? Entonces, la gráfica es una curva. La gráfica yo la puedo ver en términos de la información de la curva. ¿Qué curva? T, g de t, ¿no? Y entonces, la longitud de la gráfica de g, ¿quién es? Pues esto va a ser igual a quién. Pues entonces aquí, este que tengo aquí, tg de t, ¿es quién? Es la curva que estoy llamando aquí f de t, donde la primera componente es t y la segunda componente es g de t. Y entonces, ¿quién es la derivada de la curva? La derivada de la curva es la derivada de cada una de las componentes, ¿no? Entonces, derivada de t, 1. Derivada de g de t, g' de t. Como curva, la gráfica de la g como curva a la hora de derivar es esta de acá, ¿no? Y entonces yo lo que necesito es la norma de la derivada, ¿no? Entonces, con la norma de la derivada es lo que tengo que sacarle la norma a este vector. Y entonces la longitud de la gráfica de g es la integral de a b de la norma de la derivada, que es ¿quién? Es 1 al cuadrado más g' de t al cuadrado, que se le pone en términos de valor absoluto, y todo eso es cuadrado. Y esta es la fórmula que se da en cálculos. ¿Sí? Entonces, como que esa parte es un poquito engorrosa, pues porque estoy aplicando el teorema del valor medio como bestia, ¿no? Sí. En cada una de las componentes y en cada uno de los subintervalos de la partición. Y esta longitud de curva la vamos a usar ya en el último tema de curvas, ¿no? Yo creo que las curvas ya las acabamos la próxima. Pero podemos ver un ejercicio de rutina. ¿Quieren ver un ejercicio de rutina? Sí. Le damos. Venga. Por ejemplo, con la elipse, ¿no? Sea f de t igual a 2 coseno de t, 2 seno de t, ¿no? Esta de aquí la dibujamos en clase, ¿no? Esta de aquí es una hélice en tercera dimensión. Esta es la hélice. Y con t que pertenece al intervalo a, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál es la longitud de la curva? ¿Sabe? Entonces, la longitud de la curva, de esa curva f, en el intervalo a, b, es ¿quién? Pues va a ser la integral de a b de la norma de la derivada, ¿no? Entonces, si es esa misma. Entonces, ¿qué? Entonces derivo esta curva, ¿no? Derivada de 2 coseno de t menos 2 seno de t. Derivada de 2 seno de t, 2 coseno de t. Derivada de t, ¿no? Y esto de t. Y ya, pues le sacamos la norma, ¿no? Esto de aquí es la integral de a b, ¿no? ¿De quién? Pues de 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t más 1 y todo esto raíz.
Por supuesto, este ejemplo está pensado porque salga rápido, ¿no? No cualquier curva va a salir así de bonita, ¿no? Es coseno cuadrado. Ah, sí, pues. Seno cuadrado. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué? Pues este de aquí es 4. Raíz de 5. Entonces, esto de aquí es la integral de AB de raíz de 5 de t, ¿no? Y esto es simplemente raíz de 5 multiplicada por t evaluada de d en t, ¿no? Entonces, raíz de 5 por b menos c. Entonces, pues, como todo en el cálculo, una vez que uno ya lo va cachando, pues, justamente por eso se llama cálculo, ¿no? En vez de dar una partición con 20 elementos y hacer toda esa sumita que apenas se va a aproximar, ¡pum! Tu curva es diferenciable, te va a dar el valor exacto. Pero no se evalúa esta vez, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. ¿No? ¿Sí? Súper. Bueno, y entonces, después de esto, iba a haber geometría de curvas, ya vamos a ver el aparato de Frenet, pero entonces necesito el producto cruz y creo que sí necesito darlo tantito. Entonces, pues vamos a ver como algunas cosas, otras cosas no me van a entender, ¿no? Se las pongo en la tarea. No. A los que no vinieron, ¿no? Entonces, para el aparato de Frenet vamos a necesitar producto cruz. Y entonces vamos a ver producto cruz en R3. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Entonces, a ver, para usar la misma notación. Sean X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 pertenecen a R3, ¿no? Este de aquí que sea el vector X y este de aquí que sea el vector Y, ¿no? Ya la definición la platicamos tantito cuando vimos la operatividad, ¿no? Sí. Definimos el producto cruz de X con Y como quién, ¿no? Entonces, como X cruz Y, ¿quién es, no? Oye, qué cambiazo con el GIS, ¿eh? Se ve mejor, se ve peor. No, o sea, escribes completamente distinto. Sí, es que el otro es que estaba escribiendo con un gis bien grueso para que se viera mejor, pero me estaba cansando mucho. Estaba escribiendo, me estaba costando trabajo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces voy a poner aquí la regla mnemotécnica, ¿no? Esta es, voy a poner aquí un paréntesis. Esta es regla mnemotécnica, porque nadie se va a acordar de la definición así súper formal como la doy, ¿no? O como se suele dar, ¿no? Que es como el cuasi determinante de aquí los vectores IJK y aquí las entradas de los vectores, ¿no? X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Y entonces, ¿esto de aquí qué es?
Entonces, X cruz Y es que, pues es el vector Y por el determinante del menor, que es X2. X2, X3, Y2 y Y3, ¿no? Y esta ya es una buena definición, esta es la definición, ¿no? Menos el vector J por ¿quién? X1, X3. X1, X3, Y1 y Y3. Más el vector K y el determinante X1, X2, Y1, Y2. ¿No? Bueno, aquí para que quede claro, con el vector Y es 1, 0, 0. El vector J es 0, 1, 0. Y el vector K es 0, 0, 1. ¿No? Y ¿qué más? Ya. No, otra regla mnemotécnica, ¿sale? La pongo aquí, voy a poner aquí. Otra regla mnemotécnica, que tal vez esta también creo que me la enseñaron en la prepa, ¿no? Uno se toma el IJK, y luego aquí el X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, y luego otra vez IJK, ¿no? Y luego X1, X2, X3, ¿no? Y entonces aquí lo que uno hace es, Sí. entonces lo que uno hace es multiplica, ¿no? Hacia abajo, hacia abajo, todo esto con signo más, signo más, signo más, y luego hacia arriba, ¿no? Con signo menos, con signo menos, con signo menos. ¿No? Es la otra regla de segunda regla mnemotécnica, ¿no? Bueno, y entonces ese es el producto cruz, ¿no? Seguramente he visto desde la prepa, ¿no? Pero vamos a ver unas cosillas respecto a sus propiedades, ¿no? Entonces, a ver, propiedades. ¿No? 1. ¿Cuánto vale el producto cruz de un vector X con el mismo? Si hago el producto cruz de X con el mismo, ¿no? Voy a hacer esta X más chiquita. ¿Mejor? ¿Qué es lo que sucede? O sea, aquí tendría X1, X2, X3, ¿no? Entonces aquí tendría X2, X3, X2, X3. Un determinante con mismos renglones, con dos renglones iguales o dos columnas iguales, es 0. Entonces, este es 0, este es 0 y este es 0. Este es 0. ¿No? ¿Sí? Igual, si hago producto cruz con el vector 0, X cruz el vector 0, entonces aquí todos los renglones de abajo, 0, ¿no? Este es 0 y es lo mismo que 0 cruz X, ¿no? Luego, 3. Y cruz J, ¿no? Vamos a platicar las fáciles, ¿no? Y cruz J, ¿sale? ¿Qué es lo que tendría aquí? Y cruz J, ¿dónde está? Sí, tengo los vectores, ¿no? Aquí tengo a I, aquí tengo a J, y aquí tengo a K. 0.
I cruz J. En I cruz J tengo 1, 0, 0 y 0, 1, 0, ¿no? Entonces, este de aquí, X2 y X3, 0 y 0. Sí. Ah, o nada más dijiste 0 el primero. Ah, sí. Ah, sí, 0 el primero. Sí, este de aquí. Este se hace 0. En el segundo, También. Y1 y Ah, no. Y3 son 0. En el X1 no, pero en el J, la entrada Y1 y Y3 es 0 y 0. O sea, 0 también este de aquí. Y el último, en el último, ahora sí, X1 es 1, X2 es 0. Y luego Y1 es 0, Y2 es 1. O sea, esta matriz es 1, 0, 0, 1, es la identidad. Entonces, cuando hago I cruz J, este 0, 0, determinante es 1, esto me da. Claro, tiene toda la lógica. Toda la lógica. O sea, porque el producto cruz te da vectores ortogonales, ¿no? Pero eso lo vamos a checar. Ah. Vamos a checarlo en términos de unas propiedades que van a probar una tarea. No. Bueno, aquí tengo el I cruz J. I cruz J me da el K. Ajá. Del mismo modo, pueden checar todas las demás. Y cruz J K. cruz K Y me da I. I K cruz I me da J. ¿Más Y si los volteas dan más inversos, como en el grupo de Hamilton. De hecho, sospecho que de aquí viene. Si toman J cruz I, estas dos determinantes son iguales, son 0. Pero la última, en J cruz I, aquí tengo 0, 1. Y en I, aquí tengo 1, 0. O sea, en este J cruz I, esta matriz es 0, 1, 1, 0. Entonces su determinante es menos. Este es menos K. Este de aquí lo tengo K cruz J. Es menos I cruz K menos J, ¿no? Y esto de aquí tiene que ver justamente con los cuaterniones, ¿no? O sea, esto de aquí es súper importante porque entonces el producto cruz es un producto de vectores, ¿no? Hasta ahorita en todo lo que vimos en la parte de Rn, dimos el producto interior, pero en el producto interior yo lo que tengo es me tomo un vector, otro vector, le hago producto punto y me da un número real, ¿no? Ahora tengo un producto de vectores, me tomo un vector, otro vector y me da un nuevo vector, pero el producto no es conmutable. Y esto va a derrumbar un montón de las cosas en mate que se percibieron durante el siglo XIX, ¿no? O sea, con los números complejos, con esos números, uno se toma un número complejo, lo multiplica por un número complejo y da otro número complejo, pero el producto tiene todas las propiedades del producto de los números reales. Es asociativo, es conmutativo, tiene elemento neutro, tiene elemento inverso, ¿no? Y aquí, como que hubiera estado padre que este producto de vectores me hubiera dado todas las mismas propiedades, pero no es conmutativo. Y entonces, eso va a hacer que no pueda tener buenos números de dimensión 3, de dimensión 4, etc. De hecho, el último campo de números, por decirlo así, efectivos son los números complejos. ¿Y entonces qué? Entonces de aquí, bueno, esto se puede resumir muy fácilmente con una bolita, ¿no? Entonces aquí pongo el I, aquí pongo el J, aquí pongo el K, ¿no? Y entonces todo esto se mueve en sentido hacia, ¿no? Y cruz, más, y cruz J, K, J cruz K, I, ¿no? K cruz I, J. Y si lo cambias,
de dirección J cruz I menos K, ¿no? I cruz K menos J. Y luego K cruz J menos. ¿No? Entonces, estas de aquí se pueden poner fácil en un signo. Bueno, ahí está. Esa es la tercera. La cuarta. Entonces, 4. Justamente esto de aquí implica que x cruz y es igual a menos y cruz x. No digo, tampoco está tan indecente, es así como, o sea, yo quería, no sé, sacarme el melate y lo que me saqué fue el melate. O sea, aunque el producto cruz no es conmutativo, es casi, ¿no? Porque va por un menos. Eso permite que los cuaterniones, los hamiltonianos, ¿no? Etcétera, pues al menos se puedan hacer ciertas cosas, ¿no? No muchas tampoco. ¿Qué otra? 5. Distribución. X cruz y más z es x cruz y más x cruz z. ¿No? 6. ¿No? Producto por escalar. A por x cruz y es igual a AX cruz y igual a X cruz AY. Con A, un número real. ¿Vale? Bueno, yo creo que sí les voy a dejar dos. ¿De tarea? Sí. No. Ok, unas demostraciones más machinas. Este es triple producto escalar. ¿No? Entonces, es de esas cosas que no están difíciles de demostrar, pero pues Sí, están chidas. tan chévere. Yo me tomo x punto con y cruz z, ¿no? Y esto no distribuye, ¿no? Lo que da es x cruz y punto z. Como que cambie, lo que cambió fue este signo de lugar, ¿no? Muy bien. A ver. Vamos a dejarlo ahí. Ahorita sigo allá. Voy a dejar este. Nada más me dejar. A ver, entonces, ¿qué dijiste hace rato, Carlos, del producto cruz? Que es ortogonal. A sus vectores transforman, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. O lo pongo aquí. Igual sí, como otra. Pero es que está numerado aquí. No, a ver. Voy a poner aquí, por aparte, ¿no? Nota. X es ortogonal a X cruz Y. ¿Cómo le hago para ver que son ortogonales? Que la proyección es cero. Y como hago la proyección ortogonal, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Qué herramienta me da? Tiene que ver con la proyección. El producto punto. Pues, ¿qué hago? X punto XY. X punto XY. Si son ortogonales, esto me va a salir, Cero. ¿no? Pero
¿Qué es lo que hago? Cambio nada más los signos de los sí, productos, sí. ¿no? Esto es X cruz X punto Y. Pero quedamos que este es B, el otro, ¿no? Y es ortogonal a X cruz Y. No, para que no digan que no provoco cosas. Las de arreglón. Pues que entonces hago lo mismo pero con Y. Y punto. Y las demás les tocan a ustedes. Y esa que está allá. A ver esta. Ahí está. No, porque si cambio simplemente el punto por la X, tendría Y cruz X. Pero el punto Y. sí es conmutativo. Ahora es algo así. Esto es igual a qué? Esto es igual a X cruz Y punto Y. Ojo, ¿es conmutativo dónde? ¿Dónde es conmutativo? ¿Siempre es conmutativo el producto punto? No sé. Cuando caen los números reales. O sea, el producto punto, el producto interior en espacios vectoriales, siempre es conmutativo cuando caen los reales, porque puedo caer en los complejos. Eso es más de alfa línea. Puede caer en los complejos y en los complejos Ahí sí ya no. es igual pero a su conjugado. Pero aquí no hay ninguna bronca. ¿Y entonces qué? Entonces de aquí, ahora sí, cambio los signos, ¿no? Esto es X punto Y cruz Y. Entonces efectivamente son ortogonales como consecuencia. Listo. Este sí está de acordarse, ¿no? 8. Triple producto vectorial. ¿No? Entonces esta es X cruz Y cruz Z. Este de aquí es igual a X punto Z, ¿no? X punto Z no, sí, ya lo sabes. X punto Z, este de aquí es un número real, este multiplicado por el factor. Y luego, menos X punto Y, este es un número real, por el factor. ¿No? Entonces, lo que estoy haciendo es, el Y queda como vector, pero X punto Z, y luego el Z queda también en el vector, con X punto Y. Este y este son números reales. ¿No? Y entonces, ahora algo más interesante que lo platiqué la vez de la talache, ¿no? Pero no lo hice. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí un vector X, ¿no? Y luego tengo por acá un vector Y, ¿no? Y entonces quedamos que X cruz Y es ortogonal a ambos, ¿no? De hecho va a ser el vector con la definición, este de aquí es X cruz
¿Y entonces qué? Entonces, justamente la vez pasada, digo, sí platicamos esto, ¿no? Sí. O sea, aquí. Ah, sí, pues sí. Es más o menos aquí. Y entonces este de aquí es el ángulo teta. Ah, lo que pasa es que aquí no se ve tan decente porque está obtuso. Ah, dejen cambiar. Entonces, está más acomodadito ya, el sentido común, ¿no? Igual el otro también es lo mismo. Entonces tengo el paralelogramo formado por X plus Y, ¿no? Entonces el área de este paralelogramo en términos de los vectores es que es base por altura, ¿no? La base es la norma de X y la altura es que la norma de Y por el seno de θ. ¿Sale? Entonces esa es la propiedad 8. 9. ¿No? La norma de X plus Y es igual a la norma de X por la norma de Y por el seno de θ, que es el área del paralelogramo, que es igual al área del paralelogramo formado por X y Y. ¿No? Vamos a probar. A que no digan que no probé. A ver, X cruz Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, pues, me tomo la norma de este vector y para no estar arrastrando ahí cosas, lo voy a elevar al cuadrado. ¿No? Entonces, la norma de ese vector al cuadrado voy a probar que es el cuadrado de esto que tengo aquí, ¿no? Y entonces, ¿esto de aquí quién es? Esto de aquí es el vector X cruz Y punto X cruz Y. Eso lo puedes separar, ¿no? O sea, con la propiedad 7. Triple producto escalar. ¿No? Sí, primero es ese. Ah, es lo sencillo. ¿Cómo lo separo? Pues podría quedar X punto X cruz Y y Y punto X cruz Y. Voy a usar justamente la propiedad 7, pero no voy a empezar del lado izquierdo. Voy a empezar del lado derecho. ¿Vale? Entonces, de 7 del lado derecho sea z igual a X cruz. ¿No? Entonces, este z de aquí lo voy a cambiar por X cruz Y, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener?
entonces tengo este z, o sea, tengo esto de aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Ah, este z cambia a este z de acá, ¿no? Entonces tengo, esto es igual a ¿quién? Tengo x cruz y, Cruz. ¿no? Y luego este cruz, ¿quién? Cruz y. Punto X. Cruz y luego todo eso está en un solo vector, ¿no? Y luego punto X. Y ahí tienes la de acá. Y ahora tengo la de abajo, Ajá. ¿no? Entonces, ahora vamos a usar la 8, ¿no? Usando la 8, ¿no? Entonces, ¿cómo uso la 8? En el paréntesis de adentro. En esto de acá, ¿no? Entonces de aquí vamos a poner, entonces aquí tengo, esto es igual a x punto ¿quién? Entonces aquí esta y esta y son esta x y esta z, ¿no? Y esta x la cambié por y, ¿no? Entonces, ¿qué quedamos? X y z es y. Entonces tengo y punto y, ¿no? O sea, esta y, hay que tener cuidado, ¿no? Ah, esta claro. y esta y van a ser esta x y esta sí, z. Entonces aquí tengo y punto y por y, que es la x. Sí, Entonces este es y punto y por x. sí. Y luego menos, ¿no? Otra vez de aquí, que x y z son y, ¿no? Entonces menos y punto de aquí y. Y aquí esta y es quién, es esta x. ¿Sí o me equivoqué? Claro. ¿Se ve? Y entonces, ¿qué? Este es un vector, este es un vector, estoy haciendo producto punto. El producto punto distribuye, entonces esto es igual a... Pero además ese es cero, ¿no? El de adentro. ¿O no te sirve hacer eso? No quiero que sea eso. El y punto y es cero. No, es y punto. Es claro. producto punto, no cruz. Sí. Entonces, este y punto y, este x punto x, ¿no? Es la norma, hace la norma. Tengo x punto x al cuadrado. Y luego, menos y punto x por x punto y. ¿No? Ay, ya me acabé el espacio. Pero, vamos a acabarlo aquí. Esto es igual a ¿qué? Y punto y, la norma de y al cuadrado. X punto x, la norma de x al cuadrado. ¿Y esto? ¿Quién era x punto y? ¿No? X punto y, bueno, aquí tengo x punto y al cuadrado. Esto es menos x punto y era la norma de x por la norma de y. ¿Por quién? Por el coseno de teta, pero lo tengo multiplicado por sí mismo, o sea, cuadrado. ¿No? ¿Y qué? Pues factorizo, ¿no? Esto es igual a la norma de x al cuadrado por la norma de y al cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de teta. Pero 1 menos coseno cuadrado de teta, seno.
¿no? Entonces, estas de aquí que se ven truculentas, sobre todo la segunda, ¿no? De ahí pruebo la ortogonalidad del producto cruz con sus vectores y pruebo de ese lado. Sí. Una última, ¿no? Ya que tengo ese dibujo, vamos a meter un tercer vector, ¿no? Ya que tengo este, vamos a meter un vector C. Voy a quitar esto. Vamos a poner aquí un vector Z, ¿no? Y entonces ya que metí ese vector Z, ¿No hay un concepto de ángulo que salga de la dimensión? ¿Cómo que de la dimensión? O sea, es que estaba pensando en algo, pero a lo mejor es una tontería. Ajá. No, pero mira. O sea, un ángulo lo mides como la inclinación entre los vectores. Digamos, en R. Es que, si quieres, al final te enseño y lo dibujo mejor. Va. Sí, para. Entonces, ahí tengo un paralelepípedo, ¿no? ¿Cuál es su problema? Pues ahí está. Tengo el área, ¿no? O sea, ya conozco el área, ¿no? X plus Y plus Z. No, porque te da un vector. ¿No? Sí, Entonces, sí. a ver. Bueno, la norma de X plus Y plus Z. O sea, si se dan cuenta, mucha de la chamba que luego hacemos es pasar la información que ya tenemos así de la primaria, ¿no? ¿Pero a qué? A vectorial, ¿no? Entonces, a ver, volumen del paralelepípedo P, ¿no? Formado por los vectores X, Y y Z en R3. Volumen de P, ¿quién es? ¿No? Primario, ¿no? Área por altura, ¿no? Es altura por el área, ¿no? Pero ¿qué? Pero de aquí ya tengo el área. El área es la norma del producto cruz, ¿no? Es lo que acabamos de ver. ¿Y la altura quién es? Pues la altura. La norma de Z. Ahora necesito aquí fijarme en un triángulo. Necesito, esta de aquí es la altura, ¿no? Pero esta altura la puedo ver a partir de quién? De este ángulo que vamos a poner alfa. ¿No? Entonces, esta altura, aquí tengo, este naranja es el vector Z. ¿Quién es la altura? Es el cateto adyacente, ¿no? Entonces, la altura es la norma de Z por coseno de alfa. ¿no? Digo, de alfa. ¿No? Entonces, esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es la norma de Z por coseno de alfa por
la norma de X cruz, ¿no? Pero esto de aquí, ¿quién es? Es el producto punto, ¿no? Este de aquí es el vector Z punto ¿quién? X cruz Y. ¿No? Esto es un vector, aunque tengo el X cruz Y, es un vector. La norma de un vector por el otro vector, ¿sale? Entre el ángulo de los dos vectores, este alfa es el ángulo entre el vector Z y el vector X cruz Y, ¿no? Y entonces es el producto punto. Esto de aquí es el producto punto de estos dos vectores. Pero este que de aquí, ¿quién es? ¿No? Es X cruz Y punto Z. Este de aquí es el triple producto escalar. Entonces está chistoso, ¿no? Usé el triple producto escalar y el vectorial para probar que la norma de X cruz Y es el área. Pero ya que vi que este es el área, el triple producto escalar resulta ser el volumen del paralelepípedo formado por X cruz Y. ¿Sí ven? ¿Estoy haciendo un argumento circulatorio o no? No, porque ustedes van a probar independiente de este que este y este. Pero ya que tengo la información geométrica del producto cruz, obtengo la información geométrica del triple producto escalar. Va. Y el otro, no sé.